Ayer hablamos de las vías motoras piramidales, que son dos. La córtico nuclear, también conocida como córtico vulvar, y la vía córtico espinal, de las cuales, digamos, de esas dos, la más importante es la córtico espinal, por las dimensiones que tiene y por la cantidad de territorio de control motor que ejerce. Y después habíamos hablado de las vías de la sensibilidad general, que son la vía del tacto grueso, la vía del tacto fino, la vía de la termoalgesia y la vía trigeminal, que no llegamos a desarrollar. Por eso que en esta primera partecita de esta clase vamos a desarrollar la vía trigeminal para completar las vías sensitivas somáticas generales, que se preguntan un montón. Esta vía es muy preguntada, ¿okay? La vía trigeminal. La vía trigeminal es la vía que recoge la sensibilidad táctil del rostro y regiones comunes de cara y cráneo. El rostro, regiones comunes de cara y cráneo como las órbitas, las fosas nasales y la cavidad oral, y además también se lleva la sensibilidad de las 2/3 partes anteriores del cuero cabelludo, ¿sí? El cuero cabelludo entonces vendría todo por acá, ahí. Bueno, más o menos, ¿no? Entonces, 2/3 partes anteriores del cuero cabelludo, todo el rostro, las regiones comunes de cara y cráneo, todas están monitoreadas por esta vía. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver cómo está formada. Esta vía, como todas las vías sensitivas, tienen 4 neuronas. Y hay que conocer las 4 neuronas. ¿Se acuerdan que las vías que charlamos ayer, vimos que todas las vías tenían la característica de que todas hacían primera sinapsis en el ganglio anexo a la raíz dorsal? Todas hacían tercera sinapsis en el tálamo. Amor, apaga la tarta, ya está. Bueno. Todas hacían sinapsis en el tálamo ventroposterolateral. Y todas terminaban en la corteza somatosensitiva, que correspondía a ¿cuáles áreas? Según Brodmann. ¿Cuáles eran las áreas de Brodmann de la corteza somatosensitiva? 3, 1 y 2. Perfecto, 3, 1 y 2. No, 3, 2, 1 no, chicos. Ni 3, 2, 1, ni 1, 2, 3 no está en el orden que se nos ocurre a nosotros. Tiene ese orden por una distribución fisiológica de las capas que controlan la sensibilidad. ¿Ok? Entonces eso es muy importante que lo recuerden. Bueno, por otro lado, sabemos que esta vía trigeminal recoge la sensibilidad, es decir, esto es sensibilidad del tacto grueso, tacto fino, propiocepción consciente profunda, ¿bien? Y la sensibilidad termoalgésica, tacto grueso, tacto fino, la PCP del rostro y el dolor y la temperatura del rostro. Mejor dicho, de todos estos lugares, ¿no? ¿De qué lugares eran? Entonces, recordemos. Rostro, regiones comunes de cara y cráneo, y 2/3 anteriores del cuero cabelludo. Estos son los territorios que están monitoreados por este nervio, por esta vía, mejor dicho. Bueno, entonces la cuestión es la siguiente. Si esta vía lleva todos estos tipos de sensibilidad, que son las sensibilidades que vimos ayer separadas en diferentes vías, quiere decir que los receptores que utiliza esta vía son todos los receptores ayer mencionados. Vamos a repasarlos. Receptores del tacto grueso. ¿Cuáles eran los receptores clásicos del tacto grueso? Teníamos al disco de Merkel como el principal receptor del tacto grueso. También se planteaba el corpúsculo de Meissner, aunque sabemos que es más del tacto fino, corpúsculo de Meissner, y a la terminación peritriquial. Acá no hay mucho que entender, acá hay mucho que memorizar, es así, ¿ok? Entonces, esto va de memoria, gente, hay que agarrar una hoja, una lapicera y empezar a tratar de copiarlo muchas veces hasta memorizarlo. Bueno, receptores del tacto fino. Puntualmente, el tacto fino estaría vinculado con el corpúsculo de Meissner. Ah, bueno. Tacto fino. Después viene la PCP, la propiocepción consciente profunda.
La propiocepción consciente profunda recibe información de 3 receptores. Teníamos entonces al corpúsculo, ahí está, de Vater-Pacini. Teníamos al uso neuromuscular y al órgano tendinoso de Golgi. Estos son los 3 receptores, ¿ok? RCCC es regiones comunes de cara y cráneo. Perdón, chicos, es la forma que tengo de resumirlo. Bueno, esos son los receptores de la PCP. Y por último nos quedan los receptores de la termoalgesia. Los receptores de la termoalgesia son también 3. Uso neuromuscular, no neuromotor. PCP es propiocepción consciente profunda. Chicos, ya lo vimos ayer a todo esto. Bueno, termoalgesia. La termoalgesia también utiliza 3 tipos de receptores. El primero es el corpúsculo de Ruffini, ¿se acuerdan? El italiano, Italia, calor, es decir, este es un termonociceptor cálido que sirve para sensar el calor. Después viene el corpúsculo de Krauss. Este era un termonociceptor ¿de qué tipo? ¿Era de calor o de frío? Era de frío, ¿no? Krauss, ruso, Rusia, frío. Y por último tenemos la terminación libre. Estas cosas las tienen que conocer porque se preguntan un montón y aparte porque son importantes para la medicina. Lo van a ver un montón de años a todo esto. Entonces, todos estos receptores ubicados en el rostro, regiones comunes de cara y cráneo y en el cuero cabelludo, están controlados por el trigémino. Entonces, todos estos receptores ubicados acá están controlados por el trigémino. Por lo tanto, a ver, vamos a recordar algunas cuestiones bastante basiconas de esto, que era lo siguiente. ¿Se acuerdan que el trigémino tenía un conjunto de núcleos en el tronco encefálico? Profe, por ese motivo muchos remedios para dolor también tienen efecto termogénico. Sí, por supuesto, claro. Pueden estar estimulando la misma región. Aparte, por la mayor parte de los analgésicos, de los antiinflamatorios no esteroideos, también son antipiréticos. Bien. Bueno, entonces habíamos hablado en la clase en donde charlamos acerca de las características del trigémino, que el trigémino es un nervio craneal que tiene 4 orígenes reales. De esos 4 orígenes reales, 3 son sensitivos. Los 3 sensitivos van a ser el núcleo que está acá en el mesencéfalo, que se llama mesencefálico del quinto, un núcleo acá en la protuberancia grande, que se llama núcleo sensitivo principal, y un núcleo que se encuentra ubicado acá, en el bulbo y que se proyecta hacia la médula, que recibe el nombre de núcleo trigémino espinal. Núcleo trigémino espinal. ¿Se acuerdan de esto? Estos son los 3 núcleos del trigémino. Y además teníamos un cuarto núcleo acá, que era el núcleo motor, pero bueno, eso no forma parte de la vía trigeminal, por supuesto. De estos 3 núcleos parten fibras, así que al reunirse acá en la línea media, forman al nervio trigémino. Entonces sale el nervio trigémino por ahí. El nervio trigémino acá forma su ganglio, conocido como ganglio de Gasser, o ganglio trigeminal, y de este ganglio trigeminal nacen las 3 ramas. ¿Se acuerdan? El 5.1, que es el oftálmico, el 5.2, que es el maxilar, y el 5.3, que era el mandibular. 5.1, 5.2 y 5.3. Sí, chicos, hay gente en la sala de espera ahí. Bien, bueno. El 5.1, cuando llega a la órbita, antes de ingresar a la órbita, se divide en 3 ramas. El nervio frontal, que se va para arriba, el nervio lagrimal, que se va a la glándula lagrimal, y el nervio nasociliar, que se va a la parte inferior de la órbita, y después de ahí a las fosas nasales. ¿Se acuerdan de esto? El nervio maxilar, el B2,
atraviesa el foramen redondo, se introduce dentro de la fosa pterigopalatina, forma su ganglio ahí, que es el ganglio esfenopalatino, y desde ahí vuelve a ingresar dentro de la órbita, y después termina transformado en nervio infraorbitario, que se distribuye sensitivamente por toda esta región media del rostro. Y finalmente, el 5-3, que es el nervio mandibular, formaba su ganglio, llamado ganglio óptico, ganglio anexo al mandibular, y de este ganglio óptico nace una rama lingual para la lengua, una rama alveolar inferior o dentaria inferior para los dientes, ahí, y el nervio que termina en esto se llama submentoniano, que al salir por el agujero mentoniano termina transformado en todas las ramas sensitivas para esta región, ¿no? Entonces ahí hemos hecho un pequeño resumen de lo que era el trigémino estructuralmente. Acá está el ganglio esfenopalatino y ahí estaría el ganglio ciliar anexo. Son los tres ganglios anexos al trigémino. Ganglio óptico, ganglio esfenopalatino y el ganglio ciliar. Quiere decir que a través de todas estas ramas, el nervio trigémino toma contacto de todos estos receptores ubicados a lo largo de todo el rostro. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se está entendiendo este gráfico, gente? Bueno, la idea es que les quede un mapa mental, ¿saben? Un mapa mental. Vamos a agarrar cualquier receptor. Vamos a suponer un receptor, qué sé yo, no sé, un receptor de la termoalgesia, un corpúsculo de Ruffini acá en la frente, un corpúsculo de Ruffini acá en la nariz y un corpúsculo de Ruffini acá en el mentón. Estimulo los corpúsculos de Ruffini. El ganglio principal es el ganglio trigeminal, este que está acá. El ganglio trigeminal tiene las neuronas pseudomonopolares que emiten una prolongación periférica que puede viajar o hacia la parte superior, acá junto con el frontal, ¿no? Ahí, o puede viajar hacia la parte media del rostro, así, o puede viajar hacia la parte inferior del rostro, ¿no? Y entrar en contacto siempre con el receptor ahí. Estando en contacto con el receptor. ¿Entienden esto? Los receptores están monitoreados por cualquiera de las tres ramas del trigémino, a través de las prolongaciones. Chicos, recuerden que cuando entran se tienen que bloquear el audio, ¿eh? Es muy importante porque si no estamos todo el tiempo interrumpiendo la clase. Bueno, se activa el receptor comunica esa sensibilidad a la prolongación periférica que llega a la primera neurona de la vía trigeminal ubicada en el ganglio trigeminal. El ganglio trigeminal, este que está acá, que es el ganglio del trigémino, tiene todas las neuronas pseudomonopolares que son el primer relevo de la información sensitiva. Esta información sensitiva puede venir de la región superior a través del oftálmico, de la región central del rostro a través del maxilar, o de la región inferior del rostro y de la cavidad oral a través del nervio mandibular. ¿Esto lo comprenden? Una vez que se relevó información acá, sale una prolongación, estas son las prolongaciones periféricas, ¿no? Sale una prolongación central que viaja por el interior de la estructura del trigémino propiamente dicho, pasando por todas las relaciones del trigémino. ¿Se acuerdan que el trigémino pasaba por el ángulo pontocerebeloso, tercio superior? Se mete en el ángulo pontocerebeloso, después se mete hacia el interior del tronco encefálico por el origen aparente del trigémino, y acá la fibra, esta prolongación central, puede tener tres recorridos. Se puede ir para arriba, a encontrarse con su segunda neurona acá en el núcleo mesencefálico del quinto, se puede ir, digamos, casi en sentido horizontal a encontrar su segunda neurona acá en el sensitivo principal, o puede descender bastante para encontrar su segunda neurona acá en el trigémino espinal. Quiere decir que estos tres núcleos, que los habíamos estudiado como orígenes reales del trigémino, son en realidad, estos tres, la segunda neurona de la vía trigeminal. ¿Lo comprenden? La vía trigeminal tiene 3 segundas neuronas. Y uno dice, ¿para qué 3 segundas neuronas? Bueno, porque en cada una de estas 3 segundas neuronas se procesan diferentes estímulos. Por ejemplo, todo lo que sea dolor, es decir, todo lo que sea información proveniente de los corpúsculos de Ruffini, de los corpúsculos de Krauss y las terminaciones libres, todo lo que sea dolor y temperatura va directamente hacia abajo y se procesa acá en el trigémino espinal. Quiere decir que el núcleo trigémino espinal es la segunda neurona de las fibras del dolor y de la temperatura. Esto lo preguntan, ¿eh?
Quiere decir que acá viene dolor y temperatura. ¿Hay chicos en la sala de espera? Ah, sí, hay chicos en la sala de espera. Perdón. Bueno, dolor y temperatura. En el núcleo sensitivo principal se procesa fundamentalmente lo que es tacto fino. Y se acuerdan que el tacto fino siempre iba junto con ¿qué? ¿Con qué sensibilidad? Con la PCP, ¿no? Con la propiocepción consciente profunda. Entonces acá se procesa todo lo que sea tacto fino. Y PCP. Y en el mesencefálico del quinto se procesa fundamentalmente tacto grueso. Tacto grueso, según lo que dicen los libros, de la región lateral del rostro. Entonces es como que cada sensibilidad tiene su segunda neurona. ¿Lo entienden hasta acá o no? Bueno, las fibras que ascienden hacen un recorrido muy pequeño, por lo tanto no llegan a formar un haz. Las que hacen este recorrido horizontal hacia el sensitivo principal tampoco, pero las que hacen este recorrido descendente hacia el núcleo en donde se procesa la información del dolor y la temperatura, hacen un recorrido muy largo, suficiente como para que esta parte de la vía forme un haz propio. A este haz que está acá se le llama haz o tracto trigémino espinal. El otro día vi en un examen que preguntaban qué es el tracto trigémino espinal. Y era eso, son las fibras de la primera neurona que descienden dentro del tronco encefálico para relevar, es decir, para hacer sinapsis en el núcleo trigémino espinal del bulbo. Bueno, listo. Obviamente que acá no termina la cosa. ¿Qué pasa desde acá en adelante? Bueno, acá vamos a ir en busca, lógicamente, de una tercera neurona que, como ya conocemos, esa tercera neurona está en el tálamo. ¿Mm? Pero, ¿se acuerdan que el tálamo tenía dos núcleos así, ¿no? Que uno se llamaba ventroposterolateral y todas las demás vías, las anteriores que vimos ayer, todas iban al ventroposterolateral. Y después hay una que se llama ventroposteromedial. Bueno, esto que está acá, ese ventroposteromedial más chiquitito, ese es el lugar en donde llegan las fibras de la vía trigeminal. David pregunta, profe, ¿puede repetir, por favor, desciende en el tronco encefálico hasta dónde? Hasta el núcleo trigémino espinal, hasta la segunda neurona del núcleo trigémino espinal. Justamente como va el trigémino espinal, recibe el nombre de tracto trigémino espinal, ¿no? Recibe el nombre del núcleo al cual llegan las fibras. Entonces recuerden, hasta acá vamos. Receptores, todos estos, distribuidos ampliamente en todo el rostro. Recuerden que tacto fino tenemos en los labios y en el dorso de la lengua, nada más. El resto del rostro tenemos, bueno, tenemos termoalgesia, tenemos PCP y tenemos tacto grueso. Primera neurona en GARD, perdón, en GARD, escucha lo que estoy diciendo. Primera neurona en ganglio trigeminal, en el ganglio semilunar. Segunda neurona en los tres núcleos sensitivos, en los tres orígenes reales sensitivos del trigémino. Sí, ahora la información va a decusar para ascender. Recuerden que la decusación siempre ocurre después de la segunda neurona. Quien decusa siempre es la fibra blanca, es el axón blanco de la segunda neurona, nunca de la primera. Y hasta acá solamente estamos describiendo el recorrido de la primera neurona. Todavía no hemos descrito el recorrido de la segunda neurona. Escuchen esto, que es muy importante. Las fibras que parten del mesencefálico del quinto y del sensitivo principal, del mesencefálico del quinto y del sensitivo principal, van hacia arriba, se unen, se decusan y llegan al ventroposteromedial a encontrarse con su tercera neurona. Este haz que asciende trayendo las fibras provenientes del mesencefálico y del sensitivo principal, que se decusan contralateralmente y llegan al ventroposteromedial contralateral, forman un haz que se denomina haz trigémino
central, ventral o anterior. Haz trigémino central, ventral o anterior. La información del dolor y la temperatura es una información biológicamente mucho más importante. Mucho más importante, ¿en qué sentido? En el sentido de que es necesario que llegue más rápido todavía a la corteza, ¿no? Porque es dolor, es decir, es algo que me está informando de que hay un peligro inminente, que hay un peligro potencial para alguna parte de mi cuerpo. Por lo tanto, es muy necesario que llegue rápido a la corteza para que yo rápidamente tome la conducta de retirar mi cuerpo del lugar en donde está o de realizar alguna actividad motora que me ayude a que esa noxa, eso que me produce el dolor, deje de estar. Ese es el motivo por el cual las fibras que parten del núcleo trigémino espinal van a formar ellas solitas unas que no se decusa y que llega al ventropóstero medial, pero del mismo lado, al ventropóstero medial homolateral, del tálamo siempre, ¿no? Estamos hablando del tálamo. Formando un haz que se llama haz trigémino central dorsal. Haz trigémino central dorsal. Sí, Sara, cómo no. Tenemos 3 segundas neuronas. ¿Ok? Las 2 neuronas de arriba, es decir, la mesencefálica y la protuberancial, emiten fibras que se reúnen para formar un haz que se llama trigémino central ventral, la cual, una vez que ese haz se metió dentro del mesencéfalo, se decusa contralateralmente, asciende para llegar al ventroposteromedial contralateral. Esto que está acá, este es el tálamo, ¿no? Es el núcleo ventroposteromedial contralateral que representa a la tercera neurona. En cambio, las fibras del núcleo trigémino espinal, que son las fibras que transportan la sensibilidad dolorosa y térmica, ellas solitas, sin juntarse con los otros 2 de arriba, ascienden por el mismo lado, formando un haz que se llama haz trigémino central dorsal, el cual no se decusa. Y llega a la tercera neurona en tálamo ventroposteromedial, pero del mismo lado. Esta es la tercera neurona homolateral. Desde acá el resto del recorrido es recorrido bastante común para todo lo que ya venimos hablando anteriormente, ¿no? Las neuronas de acá del ventroposteromedial proyectan sus fibras hacia la corteza 312, hacia la corteza somatosensitiva 312 de Brodmann. ¿Se acuerdan qué corteza era esta? ¿Esta era corteza pre o post central? Claro, exactamente. Esto era corteza post central. Y para poder llegar a la corteza post central del lóbulo parietal, estas fibras tienen que pasar obligatoriamente, y esto guarda, recuérdenlo muy bien, tienen que pasar obligatoriamente por el brazo posterior de la cápsula interna, sector retrolenticular, y después por la corona radiada. Bueno, estas fibras van a hacer lo mismo, ¿no? Pero con la corteza de ese lado. Entonces estas llegan a 3, 1, 2 contralateral, después de haber pasado, como siempre, por el brazo posterior de la cápsula interna homolateral, sector retrolenticular homolateral y corona radiada. Bueno, ¿comprendieron esto? A mí me parece que es bastante fácil. ¿Alguien necesita que repita algo? Sí, profe, esa última parte del brazo posterior de la cápsula interna. Bien. Las fibras que ascienden de la tercera neurona a la cuarta y última neurona lo hacen a través de, primero, pasar por el brazo posterior de la cápsula interna, sector retrolenticular,
y luego la corona radiada. Esto era parte del recorrido común que hacían casi todos, ¿no? Lourdes pregunta, ¿el oftálmico y el maxilar comparten el tercer núcleo? El oftálmico y el maxilar comparten el tercer núcleo, claro. Sí, en realidad todos comparten los tres núcleos porque las tres porciones llevan información, excepto... a ver, ¿qué me estás preguntando? ¿El oftálmico y el maxilar comparten el tercer núcleo? Sí, comparten el tercer núcleo. Los tres comparten el tercer núcleo porque los tres sensan dolor y temperatura. Oftálmico, maxilar y mandibular. El tema es que el mandibular, el maxilar y el mandibular, estos son los únicos dos que llevan información al sensitivo principal, porque son los dos que inervan el labio superior, este inerva el labio inferior, y además este y este inervan el dorso de la lengua. Por lo tanto, el oftálmico no lleva información al sensitivo principal, que es tacto fino. ¿Entendés? Entonces solamente estos dos llevan información al sensitivo principal, que es tacto fino. Recuerden que no hay tacto fino en esta parte del rostro. Ah, sí, eso es correcto, sí. Sí. Abril pregunta, a ver, un astrigémino central es homo y el otro que es contra. Si uno es homolateral, el otro es contralateral. El ventral es contralateral y el dorsal es homolateral. ¿Puede repetir la segunda neurona? ¿Cómo no? La segunda neurona de la vía trigeminal está formada por tres neuronas, básicamente, ¿no? Es decir, las segundas neuronas son tres. Una en el mesencéfalo, que es el mesencefálico del quinto, otra en la protuberancia, que es el núcleo sensitivo principal, y la última en el bulbo y la médula espinal, que es el trigémino espinal. ¿Ok? Esas son las tres segundas neuronas. Recuerden que el trigémino espinal procesa el dolor y la temperatura, el sensitivo principal procesa el tacto fino y la PCP, y el mesencefálico del quinto procesa fundamentalmente el tacto grueso de la región lateral del rostro. ¿Estamos bien, chicos, hasta acá? ¿Alguna duda más? Sí. Sí. Viste, cuando llega el tálamo, de ahí para arriba no entendí, ahí ya me perdí. Bueno, en el tálamo hay neuronas, y estas neuronas, como toda neurona, proyecta fibras, ¿no? Proyecta axones. Esos axones tienen que obligatoriamente llegar a la corteza, porque si no llegan a la corteza vos nunca vas a sentir el dolor, ni vas a sentir el tacto fino, ni el tacto grueso, ni nada por el estilo. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cómo haces para desde el tálamo que está acá abajo llegar a la corteza que está ahí arriba? Obviamente que algún recorrido tiene que existir. Bueno, ese recorrido siempre es básicamente el mismo y está dado por que las fibras se tienen que meter en la cápsula interna, que es una fibra de proyección que me permite llegar a la corteza o desde la corteza a otros lugares y posteriormente a una estructura que se llama corona radiada. Entonces lo que vos tenés que saber es que las fibras del tálamo ventroposteromedial se van a meter primero en la corteza, primero en la cápsula interna, y después de la cápsula interna se van a meter en la corona radiada, que son dos estructuras por las que obligatoriamente tenés que pasar. ¿Entendés lo que te quiero decir? A ver, Sí. si vos estás en la provincia de Buenos Aires y querés llegar a la provincia de Santa Cruz, vas a tener que pasar por la provincia de Río Negro y por la provincia de Chubut. Es así. No, ¿De me acuerdo? parece que me mareé con el dibujo del dolor. En realidad es el mismo dibujo, ¿no? Lo hiciste en diferente lugar para que se entienda. Es el mismo dibujo, claro, solamente que uno es contralateral, es decir, uno va a una corteza contralateral y el otro va a la corteza homolateral. ¿Entendés lo que te quiero decir? A ver, mira. Supongamos que vos estimulás esta parte del rostro. Mirame a mí. Vos estimulás esta parte del rostro, ¿no? Esta es la parte izquierda del rostro. Entonces vos, no sé, te pinchás, haces cualquier cosa, cualquier tipo de estímulo. Vos te pinchás ahí. Esto se va a procesar por el trigémino de este mismo lado, y el trigémino de este mismo lado, el trigémino izquierdo, va a llevar al tronco encefálico a los núcleos izquierdos, así, a las segundas neuronas izquierdas, es decir, al mesencefálico del quinto izquierdo, al sensitivo principal izquierdo y al trigémino espinal izquierdo. Ahora, ¿qué va a pasar? Las fibras del mesencefálico del quinto y del sensitivo principal de los dos de arriba se van a decusar y van a llegar a la corteza contralateral. ¿Sí? Van a formar el haz trigémino central ventral y van a decusarse y van a llegar a la corteza contralateral.
En cambio, las fibras que partan del núcleo de más abajo, esas van a subir por el mismo lado sin decusarse y van a llegar a la corteza del mismo lado de donde se originó el estímulo. Esto fue lo que yo les quise representar acá, que una parte de la sensibilidad se procesa homolateralmente y la otra parte de la sensibilidad se procesa contralateralmente. Ya está, por un tema de tiempo, porque si te quemás tiene que estar en el mismo lado para que llegue más rápido. Exactamente, exactamente. Esta decusación hace perder tiempo. Entonces, en líneas generales, digamos, debe ser así. Luego, esto lo van a ver más adelante ustedes cuando cursen neurofisiología, la sensibilidad dolorosa que se procesa en una corteza inmediatamente es enviada a la corteza contralateral, pero eso no es a través de la vía trigeminal, eso es a través de fibras comisurales a través del cuerpo calloso. El cuerpo calloso envía entonces la sensibilidad dolorosa de esta corteza, la envía a la corteza contralateral para que haya un procesamiento bicortical posterior a que vos ya respondiste al estímulo, y eso se hace para darle otro tipo de dimensión, una dimensión emocional, una comprensión, una dimensión cognitiva al dolor y todo eso que viene después, ¿no? Pero bueno. Gracias. No, por favor. Hasta acá, gente, ¿alguna consulta? Gustavo pregunta, a ver, la termoalgesia de abajo del cuello, es decir, del sistema anterolateral, perfecto, la que viaja solamente por la vía termoalgésica. Si se decusa por el cordón blanco posterior, correcto, se decusa por el cordón blanco posterior, es decir, por la comisura blanca posterior, es correcto eso, sí. Bien. Homolateral es frontal. No entiendo esa pregunta. Homolateral es frontal. No. ¿A qué te referís? Frontal. Homolateral es dorsal y contralateral es ventral. No sé si te referías a eso, a los haces que se decusan y quien no se decusa. El que se decusa es el ventral, es decir, es el que llega a la corteza contralateral, ¿no? Y el que no se decusa es el dorsal, que es el que llega a la corteza homolateral. Sé que eso los hace perder un poquito, chicos, pero bueno, hay que practicarlo, ¿saben? Mientras que tengan bien el esquema completo y puedan entenderlo, bueno, después practican un poco esto para terminar de fijarlo. ¿Alguna otra pregunta? Porque esto necesito que quede bien claro. Hay una gran probabilidad estadística que esto se los pregunten en el examen, que les tomen esto en el examen. Así que es algo que lo tienen que manejar. Bueno, sáquenle fotos, captura de pantalla, lo que necesiten, que continuamos. Avísenme cuando ya hayan sacado captura de pantalla, si presumen, ¿ya está? Bueno, chicos, muy bien. Victoria está preguntando si la clase queda grabada. Sí, la clase queda grabada. La estamos grabando en este momento, la clase, ¿sí? La clase está siendo grabada. Así que después va a quedar grabada. Bueno, gente, vamos a hacer un pequeño esquemita de la cápsula interna. Me lo van a agradecer toda la vida. Esto que les voy a poner acá, se lo van a memorizar. Van a agarrar una hoja y un papel, lo van a escribir 300 veces hasta que salga, hasta que quede. ¿Ok? La cápsula interna. A ver, supongamos que vos agarrás un cerebro, ¿no? A ese cerebro lo separás, le separás los dos hemisferios. Pasás un cuchillo por el cuerpo calloso y separás los dos hemisferios. Tenés un hemisferio, y este hemisferio lo vas a cortar axialmente, es decir, le vas a pasar el cuchillo desde atrás hacia adelante, bueno, desde adelante hacia atrás en realidad, y vas a separar la parte de arriba y la parte de abajo.
Lo vas a separar en dos mitades. Así como cortás un pan, bueno, lo mismo, vas a cortar el cerebro desde adelante hacia atrás, en un corte horizontal, para que te quede una parte de arriba, una parte abajo. Entonces, cuando hayas hecho el corte, te va a quedar algo más o menos así, ¿no? ¿En dónde? Esto es el lóbulo frontal, esta sería la parte lateral del lóbulo frontoparieto-temporal, y esa es la parte occipital. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Acá tendríamos el cuerpo calloso, ahí la parte anterior del cuerpo calloso, la parte posterior del cuerpo calloso, ahí que forma el esplenio. Claro, exactamente, es un fleshing, ¿no? Es un corte horizontal, un famoso corte de fleshing. Ok. ¿Qué tenemos acá en la línea media? Acá en la línea media, perdón, vamos a tener un conjunto de núcleos dentro de los cuales se va a destacar el tálamo, que tiene así forma como de huevito. ¿Se acuerdan que el tálamo tenía una sustancia blanca ahí en el medio, que se llama lámina medular interna o estría medular interna del tálamo, que separa el tálamo en un complejo anterior, en un complejo lateral, en un complejo medial y en la parte posterior que se llama pulvinar? Esas son las partes que tiene el tálamo. El tálamo se une a través de una adhesión intertalámica con el tálamo contralateral. Pero bueno, como el corte me sacó la parte esta, así que esto lo borramos, porque este ya quedaba en el hemisferio opuesto, así que esto lo borramos, pero solamente era como para recordarlo. Todo esto que está acá sería el tercer ventrículo. Hacia anterior vamos a encontrar ahí la cabeza del caudado, la cola del caudado, acá un núcleo así grande que se llama lenticular, que está formado por el putamen y por el globo pálido, y luego el resto va a ser toda la corteza, ¿sí, no? Ahí, corteza del lóbulo frontal, lóbulo de la ínsula y el lóbulo occipital acá. ¿Entienden este corte? Entonces las cosas importantes, ahí tendríamos el antemuro, la cápsula externa, la cápsula extrema, y, muy importante, toda una banda de sustancia blanca que va todo por acá, todo eso que está ahí. ¿Qué es toda esa banda de sustancia blanca que encontramos ahí? ¿Cómo se le llama todo eso? Cápsula interna. Bien, cápsula interna, perfecto. Toda esa banda de sustancia blanca es la cápsula interna. ¿Sí? La cápsula interna tiene descrita 3 porciones. La porción de acá adelante, esto, es el brazo anterior. La porción de acá del medio, que queda acá en la rodilla, se llama, bueno, justamente, rodilla. Y la parte esta que queda por acá atrás se denomina brazo posterior. Para complicarlo un poco más, el brazo posterior tiene 3 partes. Una primera parte que queda entre el lenticular y el tálamo, queda encerrada ahí entre el lenticular y el tálamo, que es esta parte que está acá, que se llama sector lentículo talámico, sector entre el lenticular y el tálamo. Un sector que queda debajo del lenticular, que se llama sublenticular, y un sector que ya queda detrás del lenticular, ¿no? Muy hacia atrás, que se llama retrolenticular. Por suerte, la rodilla y el brazo anterior no poseen configuración, no tienen subpartes dentro, pero sí, de acuerdo, el brazo posterior de la cápsula interna. Así que bueno, la idea ahora es tratar de recordar rápidamente qué fibras encontramos dentro de cada una de las partes de la cápsula interna. Bueno, vamos. 1. Brazo anterior. El brazo anterior tiene 3 tipos de fibras en su interior. Las primeras, que son las más mediales, las fibras tálamo-corticales, también conocidas como tálamos cinguladas. Estas forman parte del sistema límbico. Es la conexión en el circuito de Papez del núcleo talámico anterior con la corteza del cíngulo. Es parte de los mecanismos de transferencia de memoria de corto plazo a largo plazo. Tálamo-corticales.
Las segundas son unas fibras que están acá en el medio, que se llaman corticopontinas. Corticopontinas. Haz corticopontino o fibras corticopontinas. Estas fibras transportan el input motor desde la corteza de planeamiento motor hacia el cerebelo, hacia el neocerebelo. Y las terceras fibras, que no están distribuidas en la parte anterior, sino que están medias difusas en todos lados, son las fibras córtico-estriadas. Córtico-estriadas. Estas fibras córtico-estriadas se dividen en dos grupos de fibras. Las córtico-estriadas mediales, que van de la corteza de planeamiento motor, y las estriadas laterales, que van desde la corteza suplementaria, motora suplementaria, al cuerpo estriado. Este es el inicio del circuito de los núcleos de la base. Me alcanza con que sepan los tres tipos de fibras que hay dentro del brazo anterior de la cápsula interna. 2. Rodilla de la cápsula interna. ¿Qué fibras? ¿Qué fibras tenemos en la rodilla de la cápsula interna? ¿Se acuerdan qué vía pasaba por la rodilla de la cápsula interna? Sí, perfecto. Pasa la vía, se los escribo así grande. Córtico nuclear. La vía córtico-nuclear pasa por la rodilla de la cápsula interna. Pregunta de examen, esto. 3. Brazo posterior. Sector 1, sector lentículo talámico. El sector lentículo talámico tiene 4 componentes. Tiene 4 tipos de fibras que pasan por ahí. Las primeras son las fibras de la vía córtico-espinal. Muy bien. Y después pasan los 3 tipos de vías que vimos ayer. Pasan las fibras del tacto grueso, del tacto simple o protopático, ahí está. Las fibras de la termoalgesia y las fibras del tacto fino, más la propiocepción consciente profunda. Eso pasa por ahí. Estos 4 tipos de fibras pasan. Luego del sector lentículo talámico viene brazo posterior, sector. ¿Cuál es el sector que le sigue al lentículo talámico? El sublenticular. Está por debajo del lenticular. El lenticular es todo este núcleo que está acá, formado por el putamen y por el globo pálido. Por el sublenticular pasa solamente un tipo de fibra, que se denomina radiación auditiva. Pasan las radiaciones auditivas. Y finalmente, la tercera parte, que es el brazo posterior, sector retrolenticular, ahí está, lenticular, acá ya no me entra medio, así que lo vamos a poner acá en el costado. Acá pasan 3 sistemas sensitivos, y esto es muy preguntado también. Ese sector retrolenticular, que está acá, es muy preguntado. ¿Qué pasa por acá? Bueno, si por el anterior pasaba la radiación auditiva, por acá pasa la radiación óptica. Bien. Muy bien, chicos. Radiación óptica. También pasa la vía trigeminal, lo vimos recién, dijimos que la vía trigeminal pasaba por el brazo posterior de la cápsula interna, sector retrolenticular, y también pasa la vía gustativa. Son las 3 cosas que pasan.
la vía óptica, la vía trigeminal y la vía gustativa. Eso pasa por el brazo posterior sector retroventricular de la cápsula interna. Bueno, ¿les quedó? La vía es como decir axones, es lo mismo, son haces de axones, ¿no? Sí, fibras blancas, claro. Es un manojo de axones blancos. Perfecto. Nunca lo había entendido. Hoy. Y hay muchas cosas, chicos, para ir de a poco integrando, ¿sí? La única diferencia entre ustedes y yo es que yo hace más de 10 años que estoy metido en esto, entonces... Tuve mucho tiempo para aprenderlo y para integrarlo. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? No. Bueno, ¿podemos continuar?